Todo empieza un día 12 de Adar del año 4812, o como los Goyim cristianos conocen como 12 de febrero de 1052. Mi nombre es Alpert Epstein. Soy oriundo del reino de David y de Salomón. Soy de buena familia de la alta nobleza judía, soy el hermano número 24, somos 32 hermanos. Algunos viven en otras partes del mundo. Mi familia se dedica a la usura. Ya que como sabéis, los católicos, ortodoxos y musulmanes la tienen prohibida. Me enviaron a Al-Ándalus ya que las comunidades judías de este califato necesitaban expertos ilustrados en el judaísmo y en la cábala. Os comentaré mis orígenes. Mi familia es oriunda del pueblo elegido por Elohim, o sea Israel, o como se conoce actualmente por los degenerados contemporáneos, Palestina. Mi familia materna es una rama importante de la nobleza de los reinos de Hungría, Polonia y diversos feudos del Sacro Imperio Romano Germánico. Vengo de familia de duques y margraves. Por parte paterna, provengo de familia de banqueros, que financian los grandes imperios. Todos los importantes monarcas de Europa confían en la familia Epstein para sus préstamos. Ya que estos estúpidos Goyim no son capaces de crear sus negocios, pues ven el dinero como algo malo a pesar de necesitarlo para vivir. Yo siempre me había dedicado a la venta del opio. Por eso vine a Iberia. Pero antes se la pillaba a mis colegas los chinos, que también me vendían cannabis índica y me enseñaron a hacer hachís. Pero les tuve que explicar que yo ya sabía hacerlo pues soy mizrahi. Iberia está a reventar de opio, crece en cada esquina. Además del opio, cualquier planta crece, gracias a las buenas condiciones del clima. En Iberia, también sobre las mierdas de las vacas, suelen crecer setas de la risa. Llegué a Al-Ándalus con una gran cantidad de riqueza dada por mi familia y con muchos códices sobre estudios de la Cábala, la Torá y el Talmud y los estudios del mismo. Fue así como en la ciudad de Toledo, fui a la primera sinagoga que vi y les dije: Shalom, vengo como rabino desde el reino de Hungría. Shalom hermano hebreo, por favor tome asiento y espere al resto de rabinos para empezar con su nuevo oficio. Fue así como estuve esperando hasta el siguiente día. Es decir, cuando salieron las primeras 3 estrellas en el cielo. Cuando empezó el nuevo día, llegaron los rabinos quienes vestían una toga como si estuviésemos en una reunión secreta. Muy típico de mi gente. Yo no podía contener mi odio hacia estos rabinos, puesto que son judíos sefardíes y yo soy un verdadero judío mizrahi. Estos judíos sefardíes se mezclan con bereberes de baja clase que creen también ser elegidos por el Adonai. Pero de cualquier manera, tenía que escuchar a estos llamados rabinos si quería hacerme con los contactos y el poder de Al-Ándalus. Puesto que somos una minoría étnica los elegidos por Elohim, nosotros deberemos de acaparar el poder haciendo uso del dinero, cosa que a los mizrahíes se nos da mejor que a otros elegidos por Dios. Cuando ellos me explicaron los procedimientos, vi que no han cambiado una mierda desde que hago usura en Hungría a los burgraves y chambelanes. Ellos además me explicaron cómo controlar al pueblo andalusí, que al ser musulmanes, no tenemos los mismos valores explicados por la Torá, por lo cual somos enemigos naturalmente. Pero a mí todo esto me importaba una mierda porque yo sé diferenciar la burocracia de los negocios ya que mi propósito en el mundo solo son los negocios y los contactos. Así que al acabar esta reunión me preparé para celebrar el día del Shabbat, el cual usé para leer la Torá y pensar en Adonai y en mis negocios y por dónde empezar a hacer contactos. Cuando acabé de pensar sobre mis negocios, decidí empezar el Abdalá y disfrutar de mi copa de vino para empezar un domingo lleno de negocios y éxitos. Fue así como emprendí un viaje hacia la ciudad de Granada, abandonando a los rabinos que me hospedaron sin siquiera pagarles el vino. Además también me robé su Torá, para yo poder tener otra para regalársela al califa. Cuando llegué a Granada, me presenté en la Alhambra con mis servicios al califa, tuve que usar un intérprete que contraté para hacerle llegar mis peticiones al califa. Pero por alguna razón este señor, el cual estaba gozando en su piscina llena de putas de la Alhambra, antes de empezar a hablar de negocios, quiere invitarme a una fiesta. Me ofrecen hospedaje durante mucho tiempo para hablar de negocios y gozarla. Entonces pensándolo bien, yo venía muy cansado de los negocios y quizá pudiera beberme una copa de vino con ellos, así que no me lo pensé 2 veces y fui a la fiesta. La primera noche de la fiesta, llegan muchos invitados que yo nunca creí ver juntos en la misma sala: el príncipe de Hungría, los sultanes del imperio selyúcida, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, muchos nobles y burgueses de toda Europa, desde Pamplona hasta Georgia, escribas, obispos y arzobispos. El califa me comentó que su santidad el papa no vino porque tenían que organizar una nueva cruzada.
También llevaron ataúdes con antiguos líderes respetados como Alejandro Magno y Pompeyo. Ellos me dicen que debo unirme a ellos en un ritual. Ellos me comentaron que era un ritual pagano para comunicarse con los dioses. Yo les acusé de paganos, pero ellos se rieron de mí y me forzaron a acompañarles. Vi cómo sacrificaban a una cabra mientras recitaban palabras en hebreo, las cuales yo pude entender perfectamente. Cuando la cabra acabó de agonizar, el margrave de Moravia, el duque de Bohemia y el rey de Dinamarca abrieron en canal a la cabra y se comieron sus órganos. Yo me uní al banquete. Todas estas personas, cristianas, musulmanas, e incluso zoroastristas eran fieles a Angra Mainyu. Y adoraban al dios Baco y al demonio Baal. A su vez, los musulmanes nos ilustraron sobre los jinns y los shayatín que usaron para sus rituales. Fue entonces cuando ellos sacaron a un niño pequeño y lo empezaron a violar entre todos. No le di importancia y lo único que pude hacer fue unirme a la orgía y disfrutar de los placeres. Yo siempre supe que mi vida también estaba dedicada al sadismo, no solo a los negocios, al éxito y a los contactos. Los cuales eran muchísimo mejores ya que, al haber hecho el ritual previo, todo se sentía muchísimo mejor gracias a los poderes de los demonios. Fue entonces cuando comprendí absolutísimamente todo y decidí que aprovecharía toda esta red de contactos que acabo de hacer para formar un anillo de las élites de Europa para traficar con toda clase de cosas. Además de todo esto, yo tenía muchísimo opio traído desde China de una calidad que los ibéricos desconocen. Sumado a esto también traía kilos de hachís. Con el dinero empecé a pensar mucho, ¿qué podía hacer con él? Pensé mucho más que estos subnormales, al no tener sangre elegida pensaban que la Tierra era plana, yo sabía que el ilustrado Eratóstenes, nos dijo que la Tierra era redonda. Entonces yo sabía que había más que descubrir porque en ninguna ruta conocida volvía a tocar el mismo punto. Entonces desde mi linda Iberia, sabía que tenía que hacer una expedición, que debía invertir todo mi capital en ello. Fue entonces como me reuní con su majestad la reina Urraca I de León y con los mayores califas de Al-Ándalus. Que a cambio de una grandísima flota para hacer una expedición hacia las Américas, pues yo ya había inventado un nombre para este continente que ellos aún desconocían, yo usaría mis amplísimas riquezas para financiar su reinado. Fue entonces como le invité a fumar de mi pipa de hachís, y cuando se colocó aproveché a hacerle mi oferta. Obviamente me diría que sí. Por lo cual zarpamos al día siguiente. Fue entonces como tras 2 semanas de duro océano, encontramos tierra firme en este nuevo continente que ellos desconocían pero yo conocía gracias al conocimiento de mentes ilustradas de Medio Oriente y China. Una pequeña isla alrededor del paralelo 15 de la Tierra. Para ser específicos, cuando la estrella polar se encuentra alzando los ojos 18 grados. Nada más ver esta isla, hicimos un ritual pagano y nos follamos a una nativa americana llamada Pocahontas en esa isla y la nombramos Isla de Lilith. Fue entonces cuando volvimos lo más rápido que pudimos a León para comentarle nuestro descubrimiento. Para que las élites de Europa fuesen de una a nuestra isla, además de traernos a canteros para construir nuestros palacios en la isla de Lilith. También llevamos pintores, escultores, bardos, y bardos castrati. Además de figuras importantes de la Iglesia Católica y diversos rabinos. Esta vez sí que nos pudimos traer al Papa y al Gaón Jefe Rabino Máximo. El problema llegó cuando vinieron unos condes del Sacro Imperio a visitarnos. Los canteros aprovecharon para volver a sus países, ya que su contrato se había acabado. El problema es que ellos sabían demasiado y yo temía aquello. Los canteros eran un grupo muy reunido y muy secretista. Como mi propio pueblo judío. No hablaban con nadie de fuera si no era para crear conspiraciones. Lo cual me daba muy mala espina. Me envió una epístola un importante alguacil de la ciudad de Maerit, advirtiéndome de posibles conspiraciones canteras en su ciudad. Me advertía que los recién llegados de mi isla se reunían en secreto por la noche en un túnel cerca del centro de la ciudad. Me comentó que era muy sospechoso, pero que además de ello los canteros luego se reunían con los cronistas para contarle lo que descubrieron. Lo que más me inquietó de todo esto fue darnos cuenta de que todas nuestras copias de las cartas que enviamos a Europa avisando a las élites de lo que se perdían desaparecieron. Los canteros la habían robado y se la entregaron a los pregoneros municipales. Esto hizo que se corriese rápidamente por toda Europa el rumor de que las élites de su continente se reúnen en secreto en una isla secreta en un continente desconocido donde cometen actos atroces.
Se filtraron todas nuestras cartas y encima descubrimos que los pintores nos la jugaron, pues los cuadros que me dieron son un calco del original, y los cuadros originales y a color están en poder de los canteros. Toda la realeza estaba bien jodida, teníamos que volver a Europa cagando leches con todos estos reyes, califas, sultanes, daimios y el resto de la realeza y gente de muy alto poder, así que volvimos cagando leches a León. Era muy importante que volviésemos muy rápido a nuestros reinos para poner el orden en nuestros mundos. Ya que si los plebeyos y campesinos descubriesen lo que hemos estado haciendo mientras ellos pasan por hambrunas y la enfermedad, solo podría ser una revolución que quemasen nuestros palacios pidiendo nuestras cabezas. Podría ser el final del feudalismo como lo conocemos y el inicio del caos. Europa solo unida por la guerra. Nada más entrar en León, el califa de Granada me da con un palo a la cabeza. Me caigo al suelo inmediatamente y solo puedo escuchar a la reina de León decir: Albert Einstein, lo siento mucho. Pero nos has jodido demasiado. Ordenaremos tu ejecución en plaza pública. Sabes demasiado sobre a lo que nos dedicamos realmente, y fuiste lo suficientemente imbécil como para enviar cartas explicando lo que hacías. Estarás preso hasta que ordenemos tu ejecución. Fue así como pasé unos días sin comer, sin beber y sin follar antes de mi ejecución. Lo cual me dio tiempo a ver que era un gilipollas, porque tendría que haber trabajado y haberme dedicado a la usura en vez de a follar niñas. Tendría que haber dedicado mi vida a Elohim y al dinero como buen talmudista que soy. A los 3 días de tenerme preso, me crucificaron y me devoraron los perros. Así acabó la vida de Albert Einstein. Año 1564. Descubrimos unos antiguos manuscritos de la realeza leonesa, califas, papas y demás gente se reunía en una isla en los continentes de América recientemente colonizada por España. Esto nos obliga a reescribir toda la historia como la conocemos y a mover fechas. Yo soy un burócrata que trabaja para España, pero tengo otros objetivos propios. Por mi parte, no creo que siga mucho más tiempo vivo. Pues, sé demasiado. Como bien advirtió el protagonista de la historia que yo ahora les traigo, si supiesen de toda la gente que aquí se reunía no volverían a dormir. Yo soy un cantero, o como nos llamamos ahora, masones, y ahora sé la verdad del mundo. Y descubrí todo esto investigando sobre el verdadero origen de nuestra hermandad, que yo siempre supe que no fueron los canteros que construían catedrales, sino algo mucho peor. Efectivamente estaba en lo cierto, pues construían catedrales para una isla pedófila. Y yo ahora, hermanos míos, os traigo la verdad de la historia de todas las logias masónicas del mundo. Es por esto que estoy en mi scriptorium copiando a mano todos los manuscritos de Albert Einstein gracias al hermano masón que trabaja en el monasterio de Sasaba para que todo esto llegue a más gente. También he ordenado a usar la imprenta para hacer copias de estos manuscritos. Lamentablemente no he podido salvar los cuadros. Lo más triste de esta historia es que seguramente no será la primera ni la última vez en la que haya una persona con tantísimo poder así de depravada. Y que los gobernantes del mundo de aquel entonces hayan podido continuar sus reinados y sus vidas como si no hubiesen hecho nada, reescribiendo completamente la historia para salir impunes. Es muy triste de que a pesar de haber tenido conciencia de lo que pasaba detrás del telón, la gente que pasaba hambre y pobreza seguían sus vidas normalmente como si jamás se hubiesen indignado. Recuerden, somos masones. No perdonamos a las élites que controlan el mundo. No olvidamos la historia. Arriba la masonería. Esperadnos. Se despide Carlos I el masón.